Saludos estudiantes, no sé si por ahí me ven, yo creo que no me van a ver en la mayoría del video porque traté de enfocarlo lo mejor que pueda para que ustedes puedan ver la pizarra y con las hojitas de la mejor manera. Vean, teniendo en cuenta algunas dificultades que vi en las conversiones la vez anterior en el examen, cuando hablamos de notación científica, decidí retomarlo un poco. Porque vi que la mayoría no dominan la escritura de la notación científica y es muy importante para lo que son conversiones, entonces necesito que lo dominemos mejor. Ok, hay varias reglas muy sencillas para la notación científica. Vamos a ver tanto cómo pasar un número decimal a notación científica, una notación decimal a notación científica, y de científica a decimal. Ok, esto es algo muy sencillo, simple y sencillamente hay que poner un poquito de atención. Ok, las reglas de la notación científica. El primer dígito va a estar entre 1 y 9. O sea, el primer dígito que usted va a escribir, por ejemplo, no sé si lo alcanzan a ver acá, yo puse 17 por 10 a la 4, eso no se puede hacer. El número está entre 1 y 9, 17 sobrepasa eso, eso es incorrecto de poner. Ahí lo que podría hacer es que yo escriba 1,7, digamos, entonces eso sería un número que está bien escrito, pero yo no puedo, porque aquí sería un 1, pero yo no puedo escribir un número mayor a 9 como número principal en la notación científica. Ya vamos a ir viendo bien de qué se trata esto. Después del primer dígito se escribe una coma, muy importante, seguida de los decimales que sean necesarios. Yo puedo pedir más o menos decimales, de ahí con esos números yo puedo jugar dependiendo de lo que sea, del redondeo que yo solicite, pero lo importante es que está el número inicial seguido por una coma y de los decimales que yo pueda requerir. Ok, posterior a esos decimales viene la potencia de base 10 y el exponente que le corresponda. Ese exponente, ese numerito al que yo elevo ese 10 puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Qué lo determina? Si el número que yo estoy analizando es mayor que 1, el exponente va a ser positivo. Si el número que yo estoy analizando es un número menor que 1, el exponente va a ser negativo. Algo importante que a veces a uno no le mencionan es que esta exponencia de base 10 también se puede encontrar en la literatura como una E. Entonces sustituyen este por 10 por la letra E de exponencial. Entonces son dos escrituras para la misma cosa, pero ambas están correctas. Ok, vamos a ver el primer ejemplo para que esto nos quede claro, porque yo sé que tal vez al inicio es un poco más complejo o no tiene uno tan claro esto. Ok, ejemplo 1. Dice que yo voy a pasar, para mover un poquito acá. Okay. Yo voy a pasar la cantidad que yo tengo, que es 4.325, a notación científica. Ok, primero algo que me tiene que llamar la atención de una vez es que es mayor que 1. Entonces ya yo sé que mi exponente va a ser positivo. Entonces dice que el primer dígito va a estar entre 1 y 9. En este caso, mi primer dígito que yo voy a escoger es el primer dígito del número, claramente. Entonces voy a escoger el 4. Entonces, yo anoto el 4 y luego tomo como punto de salida el último número y yo voy a contar los espacios que me distancian a mí del 4. Por eso tengo aquí, tomo como punto de salida aquí este espacio. Entonces yo cuento 1, 2, 3. Yo tengo que recorrer 3 espacios para llegar al 4. Ese 3 es mi exponente. Entonces por eso yo voy a escribir esto como 4, recuerden que el segundo paso siempre, el primer número va a ir distanciado de los demás por una coma. Entonces 4,325 por 10 a la 3, que son los espacios que me separan a mí al final de mi número a mi número principal. ¿Ok? Ven que es súper sencillo. Otro ejemplo, si mi número es 38.493 y lo quiero pasar a notación decimal, obviamente mi número principal va a ser el 3, entonces yo lo pongo. Entonces mi número principal es el 3,
Pongo la coma y luego me fijo cuántos espacios me separan a mí del final del número a mi número principal. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4. Entonces sería 3,8493 por 10 a la 4. Normalmente este tipo de numeración se utiliza para abreviar. Entonces, en este caso, yo estoy poniendo todos los decimales, pero puede ser que ustedes les pidan menos decimales. Entonces, este número yo les diga, pero démelo solo con 2 decimales. Entonces, ustedes digan, esto es 3,84. Bueno, ese 4 sería 85 porque se redondea para arriba por 10 a la 4. O sea, yo eso puedo hacerlo más corto, pero para efectos de que yo no les estoy diciendo a ustedes que acorten, digamos, que me den menos decimales, no. Si yo lo voy a pasar así a como está y lo quiero en notación científica, se hace de esa manera, ¿ok? Se hace simple y sencillamente así de directo. Ok, vean que estos dos ejemplos, los números son mayores que 1. Entonces ven que ambos exponentes son positivos. Pero ¿qué pasa si no es de esa manera? Ok. ¿Qué pasa si el exponente mío no es positivo? Vamos a ver los ejemplos. Aquí me disculpan el estilo, pero es más rápido porque mi pizarra no es muy funcional. Como que no borra. Ok. ¿Qué pasa si mi si mi número es menor que 1? En este caso, ¿cómo sé yo que un número es menor que 1? Puesto que es un número que está por debajo de 1, entonces empieza con 0, ¿verdad? Por ejemplo, en este ejemplo, insisto, es 0,0000718. Entonces, ¿cómo paso yo a su anotación? Yo la santísima. Ok, menor que 1. Entonces, yo tengo que poner como mi número inicial el primer número distinto de 0. Ese va a ser mi número importante, por decirlo así. Ese mi primer dígito va a ser el primero que sea distinto de 0. Entonces, en este caso, el primer dígito distinto de 0 es el 7. Él se pone de primero. Posterior a eso pongo la coma y lo que restó. Ahí que fue el 18. Pongo por 10 y me fijo cuántos números habían antes de que él apareciera. Y vean que había había 1, 2, 3, 4, 5 dígitos que le antecedieron a él. Entonces por eso es a la 5, pero a la menos 5. Insisto, porque eso es un número menor que 1. Entonces por eso es muy importante el menos 5. Jamás es lo mismo decir 7,18 por 10 a la 5 que por 10 a la menos 5. Son cosas, o sea, de la tierra al cielo, digamos. Son cosas totalmente diferentes en lo que significan, en lo que representan, en la magnitud de ellos quiere decir. Entonces es muy importante tener presente eso. Ok, otro ejemplo. Aquí tengo 0,00000000001. Ok, entonces vean que de hecho aquí no hay nada más, simplemente hay un número diferente de 1. Entonces yo lo pongo 1, no hay nada más, 1 por 10 a la... ¿Cuántos números habían antes de yo llegar a él? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habían 10 números antes de que yo llegara a él, entonces por eso el exponente es 10. El valor del exponente es 10 y es menos porque esto es un número menor a 1. ¿Ok? Vean que no hay ninguna ciencia oculta y no hay nada extraño, simple y sencillamente la operación es sumamente sencilla. Ok, insisto, estas son las formas, los números positivos y números negativos para pasarlo a notación científica. Pero ¿qué pasa si yo tengo que hacer lo contrario? ¿Qué pasa si yo tengo un número en notación científica y quiero pasarlo a notación decimal? Okay, a la notación corriente, por decirlo de alguna manera. Entonces, voy a ponerles este ejemplo. O sea, ya uno tiene más o menos que manejar la dimensión, ¿verdad? De por dónde va el asunto. Entonces, si yo tengo 4,8 por 10 a la 5, primero que nada, tengo que ver que es un 10 a la 5, exponente positivo. Eso quiere decir que es un número mayor que 1. Ok, entonces no hay ningún problema. Mi primer número va a ser el 4, coma el 8, pero dice que tiene que haber 5 números.
después del 4, pero yo solo tengo 1. Entonces, ¿qué hago? Relleno el resto. ¿Con qué lo voy a rellenar? Bueno, y no me puedo sacar números de debajo de la manga, ¿verdad? O sea, números que valgan diferente. Entonces, eso me está representando ceros. Entonces, esto es 4,80000. Vean que entonces aquí ya yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 números después del 4. Eso es, así se escribe, insisto. Ya el 8, por decirlo así, me dio uno de los 5, pero necesito completar los demás, entonces utilizo ceros. Ok, ¿qué pasa si trabajamos con un número menor que 1? Entonces vea con un exponente negativo, como en este ejemplo. Entonces mi número es 2,96 por 10 a la menos 6. Lo que quiere decir es que hay 6 números antes que mi número principal. En este era al revés, en este habían 5 números después de mi número principal. Ahora hay 6 números antes de mi número principal. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? De aquí no hay quite. Los números que están antes, dice mi número principal es el primer número diferente de ceros, todos los demás van a ser ceros. Entonces, ¿qué hago yo? Pongo 0, ¿verdad? Yo no puedo poner 0, 0, no. El primer número va a ser de 0, sigue la coma, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces tengo 6 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 96. Entonces ahí sí, ahí pongo mi número principal y lo que restó de decimales. ¿Okay? Insisto, este menos me indica que hay números antes de mi número principal y esos números van a ser ceros. Entonces, por eso se rellena así 0, insisto, la coma va después del primer cero por una cuestión de escritura, de entendimiento y demás. 0,000000296. ¿Ok? Espero que les haya quedado claro. Sí, es algo muy sencillo. Traten de meditarlo, traten de hacer la práctica ustedes antes de... O sea, yo no tengo ningún problema en entender sus dudas, pero yo quiero que ustedes lo intenten, chicos. Yo sé que ustedes traten de hacerlo, ya que cuando ustedes lleguen a mí, sea porque en realidad no llegaron a algún concepto o tienen alguna duda extra de alguna situación que a mí se me escapó, pero traten de hacerlo, ustedes pueden. Esto es una cuestión más de concentración, porque en realidad es algo bastante sencillo. Espero que les sirva el video, espero que podamos trabajar bien. Cuídense mucho, un abrazo y los espero ver pronto.